Muy buenas noches, bienvenidos a un miércoles más de transmisión. Nuevamente es un gustazo estar aquí con ustedes después de varias semanitas que estábamos ausentes, pero pues ya ven, estamos aquí de regreso. Yo soy Jorge Lozo y pues aquí estamos hoy, compañeros. Bueno, gente, yo soy Williams Hernández, un gusto estar con ustedes de nuevo, después de haber tenido varios problemitas con algunas transmisiones, pero aquí estamos. Problemitas de salud, algunos también. Sí, ahí por ahí la semana pasada a algunos les dio COVID de aquí de producción y no podíamos hacer la transmisión sin ellos. Así es, gente. Y pues bueno, yo soy su anfitrión George Pantano y igual que mis compañeros, pues es un gusto estar con ustedes esta noche. Sí, estuvimos ahí con problemas de salud algunos del equipo y pues ustedes saben que la amenaza del COVID pues todavía no se termina y hay que mantenernos todavía vigilantes y para no propagarnos pues decidimos suspender las transmisiones, pero ya estamos de regreso, ya estamos mejorados de salud y con pues muchas ganas de traerles este tema del día de hoy. Antes de iniciar, ¿qué les parece si mandamos algunos saludos? Ya aquí ya se están apersonando algunos seguidores. Bere Rojas nos etiqueta, una gran fan, allá que Udo. ¿Cómo estás? Buenas noches, Bere. Hino González, que lo está viendo. Brian también nos Brian Plazola también, que nos está viendo. Un saludito. Un fuerte abrazo para él. Saludos, mira, José Abraham Vidal Ayala, que dice, ¿qué rollo, banda? Saludos, mi querido Josué. Saludito. A ver cuándo nos visitas. Sí, hombre, ya nos abandonaste, ya no supimos nada de ti. Pues nada, comentarles a la gente que pues nos puede apoyar. Ya tenemos activado lo de las estrellas, que es la manera en que nos pueden apoyar ustedes con una moneda digital, que es de Facebook. Y si no, pues también con sus compartidas nos apoyan mucho para seguir creciendo, igual que en sus reacciones y sus likes. Y si no, pídanos un número de tarjeta y se los pasamos también. Con todo gusto. Por supuesto que sí. Y que, bueno, ¿qué les parece si vamos entrando en tema? ¿Sí? Bueno, pues ya como habrán visto en el título de este episodio, vamos a hablar del viajeros en el tiempo. Aunque algunas personas los llaman los crononautas, ¿sí? Como una manera de referirse a estas personas que se dedican o que dicen haber viajado en el tiempo, pues empecemos diciéndolo de esta manera. Los viajes en el tiempo siempre han sido utilizados en la ciencia ficción, donde vemos cómo por distintas razones y medios los personajes han tenido la oportunidad de cruzar su línea temporal para llegar a cualquier punto de nuestra historia, donde por lo general realizan algunos cambios necesarios, muchas veces para salvar a la humanidad de algún mal o peligro existente. Traspolándolo a la vida real, estos casos han sido registrados mucho antes de que fueran llevados a la pantalla por Hollywood y cuentan con detalles tan específicos que las vuelven bastante convincentes. Los siguientes casos que vamos a abordar, nada más quiero hacer la apreciación de que son no se han logrado al 100% comprobar. Son nada más casos que han sido registrados, que por la magnitud de sus pruebas y de lo increíble de la historia o cómo se llevaron a cabo, han quedado guardados y han pasado pues a través de los años como estas historias de viajeros en el tiempo. Algunas otras, como en el caso de John Titor, que no lo vamos a abordar porque es un caso que ya se ha desmentido desde hace muchos años, hay muchas otras que no se han logrado desmentir. Entonces, basándonos en eso, para muchas personas quizás solo se trate de historias fantásticas, pero para otros se trata de sucesos verídicos que contienen tantos detalles minuciosos que hacen pensar que en verdad existe una posibilidad de viajar en el tiempo. Es por eso que en esta ocasión les contaremos algunas historias de viajeros en el tiempo. Esas historias que vamos a contar no son tan conocidas, son como esa parte de historias que se han ido perdiendo porque son algunas bastante antiguas, otras son más contemporáneas, pero que por diferentes motivos, como lo vamos a ver a continuación en el siguiente viajero, no tuvieron como que esa, ¿cómo les puedo decir? Ese foco por los medios de comunicación, a pesar de que ya algunos son en la época moderna. Okay. Pero a ver, antes de abordar el primero, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué opinan pues acerca es que en realidad últimamente, no sé, el año pasado, este año, estuvieron circulando por ahí en TikTok o videos hasta en YouTube de ciertas personas que decían ser del futuro y que
que en el futuro, que las máquinas del tiempo ya eran legales, que llegaron hasta, según eso, traer hojas de libros en las que pues prácticamente era una impresión que tú podías sacar de cualquier lado. Yo recuerdo uno en específico que decía que los dinosaurios no tenían la piel como todos los conocemos hasta ahorita. Sí. Que tenían plumas y cosas así súper, no sé, estaban mal viajadas, bien fumadotas, neta. Y sí, varios casos así que se hicieron un poquito virales por ahí. Y pues existe la duda todavía. Así como dices del caso de Tito, hay muchos casos en los que han sacado imágenes de contexto prácticamente, porque son cosas que en una imagen se ve algo, pero en realidad ya asimilándolo a fondo, te das cuenta de que es un pedazo de tabla o algo lo que traen en la mano. Claro. Creo que precisamente de lo que tenemos mayor conocimiento es a lo que el cine nos ha venido a vender. Como viajes en el tiempo, precisamente mencionando a Volver al Futuro, o la imagen esta que tenemos aquí atrás, que es la máquina del tiempo de la película La Máquina del Tiempo. Son del tipo de viajes, tanto en películas como en series, que conocemos, de gente que viaja al pasado, que viaja al futuro y se mueve dentro de distintas épocas. Pero creo que es un deseo constante del humano el también aferrarse a querer vivir sucesos del pasado o querer saber qué va a suceder en su futuro. Pero entonces, ¿te imaginas si llegaran a existir las máquinas del tiempo, todo lo que desencadenaría eso? Pues o sea, ¿cuántas personas no quisieran subirse a una máquina para impedir que pase algo que nos ha marcado a la humanidad? Y el hecho de que alguien sea capaz de hacerlo, ¿te imaginas todo lo que se podría venir? Creo que se refleja bien tanto en Volver al Futuro como en la del efecto mariposa. Sí. El mover cualquier situación de tu pasado altera totalmente tu futuro y el entorno en el que te desarrollas. No porque digas, esta experiencia no quisiera no haberla vivido, vas a regresar a este punto exacto habiendo olvidado ese suceso, sino que al final cada suceso que hemos vivido, cada uno nos ha marcado y nos ha traído hasta el punto en el que estamos. Sí, es como que si yo me subiera a una y dijera, quiero ir a cuando me quebré mi mano en tantas partes y decirme, hey, tranquilo, no hagas esto porque si no vas a terminar haciendo eso. Pero o sea, no. Se fijan que precisamente esa manera de ver los viajes en el tiempo es la que nos ha vendido Hollywood. Sí, precisamente. Y sin embargo, hay una rama también de la ciencia que trata de explicar la posibilidad o cómo en teoría y en matemáticas podría llevarse a cabo viajes en el tiempo. Esto nos lleva, es algo bastante complejo porque incluso me puse a leerlo y me costó trabajo entenderlo. Esta teoría de los multiversos, como lo hemos visto en las cuando te metes a... Porque lo que dicen en las películas del campo cuántico y eso, en realidad es cierto. Y ya cuando te pones a querer comprender todo eso, es algo muy complejo que deriva muchas cosas. Yo me puse a leer para prepararme para este tema y la verdad es que sí encontré así fácil unas 10 teorías distintas de cómo piensan que serían los viajes en el tiempo. Pero volvemos a lo mismo, todas son teorías, nada comprobado. Cada uno de los casos que tenemos tiene distintas explicaciones de cómo ellos dicen que viajaron en el tiempo y pues no hay como que una constante, eso es lo que me di cuenta. No hay una que se repita como tal de todos los casos, al menos registrados de posibles viajes. Al final de cuentas, cada quien se crea su propia versión de los viajes porque no hay manera de comprobarlo. Exactamente. Y bueno, vamos entrando en tema, ¿les parece? Nuestro primer caso, ¿sí? Me lo permites tantito. El primer caso que tenemos es el de el señor Andrew D. Basiago, ¿sí? Que eso sucedió durante las elecciones presidenciales de 2016, donde contendía Donald Trump y Hillary Clinton. Prácticamente esta contienda electoral acaparaba toda la atención de los medios, no nada más en Estados Unidos, sino a nivel mundial. A nivel mundial siempre ha sido así, las elecciones en Estados Unidos. Y fue por eso que el señor Andrew no tuvo el foco de la prensa y de los medios de comunicación como lo hubiéramos imaginado. Esta persona que fue se lanzó como candidato presidencial durante estas elecciones también,
como independiente, afirmaba venir del futuro con la misión de sacar a la luz los proyectos secretos del gobierno. Él aseguraba que pertenecía al proyecto Pegasus y que cuenta con muchos documentos que lo pueden probar. En su momento él dijo haber sido teletransportado a Marte más de 40 veces y haber encontrado vida en el planeta rojo, así como vestigios de una civilización extinta que dominaba Marte. Esta persona, cuando empieza a salir a la luz y empieza a dar sus primeras ruedas de prensa, él no abrió sus intenciones presidenciales sino hasta después, y creo que por consejo de alguien más. Él lo que quería, o él afirma que él es un agente de un proyecto llamado Pegasus, que es del gobierno norteamericano, en el que logran la teletransportación, y que él fue uno de los primeros en poder teletransportarse a Marte y a otros tiempos o momentos en la historia. Él anexa fotografías y donde dice que es él. Por ejemplo, esta fotografía fue proporcionada por él y fue de las primeras que él empezó a mostrar en sus ruedas de prensa, en sus conferencias. Y él dice y asegura que él es esa persona, que él lleva o ha estado en los momentos más importantes de la historia norteamericana como prueba, y que en muchas otras ocasiones él llegó a ciertos momentos por error, porque dice que el sistema que utilizan pues no está completamente calibrado. Una de las cosas más locas, yo así lo veo, que él lo menciona, que él cuenta, es que dice que en una de las tantas teletransportaciones a Marte, él lo hace junto con el mismísimo presidente Obama. Que Obama es un viajero. Es una eminencia en eso. Pues él al menos lo dice, que él es de los primeros en viajar a Marte con este método de teletransportación, porque él quería ver con sus propios ojos qué es lo que habían encontrado los agentes. Entonces, pues hay mucha gente que obviamente lo desacreditó por el hecho de que pues sus fines eran pues una cuestión presidencial. Al final de cuentas llamas la atención o te pones en el foco de la prensa. Exacto. Para después de anunciar que pues es que mira, si te pones a pensarlo en su punto, esa elección presidencial en específico no lo hubiera ganado Donald Trump si no hubiera sido Donald Trump. Por la fuerza que tenía él en redes, es que llegó a tener tanta aprobación en Estados Unidos. También pudo haber sido algún tipo de estrategia de la oposición para quitarle un poco de foco de atención y desviar votos hacia otro lado. Sí, porque él de sus propuestas más importantes de campaña era que si él llegaba a la presidencia, y de hecho él dice que tiene hasta el 2028, algo así, para ser presidente. No sé por qué tiene ese plazo. Hay mucha información, pero toda está como revuelta. No hay una sola constante también en la historia de este amigo. Y dice que su intención es que ya no exista secretos para la gente, para el pueblo. Que él, si llega a ser presidente, va a dar a conocer todos los proyectos, la verdad sobre el MK Ultra, la teletransportación, aceptar públicamente por parte del gobierno norteamericano y obligar a otros gobiernos que también lo saben a aceptar que venimos de mar. O sea, una serie de cosas un poco fantasiosas. Realmente este amigo no tiene tantas, o no tiene pruebas fehacientes como tal. Este tipo de fotografías o capturas y cosas así son las únicas que maneja él. Y a pesar de eso decidí meterlo porque muy poca gente conoce de esta persona. Yo no sabía de la existencia. Yo no tenía ni idea. Y la foto realmente... Según yo, los únicos candidatos eran Hillary y Donald Trump. Sí, pues un candidato independiente. Sí. Siendo nada más 2 partidos, creo que ni siquiera se mencionó. Y viendo la fotografía, la verdad que pues se me hace muy poco lógico que alguien crea realmente que es él, porque pues la foto está muy... Es que no te está dando una foto nítida en la que digas, yo estuve aquí y ve mi cara, ve mi rostro. Exacto. Y aún así se podría desmentir, o sea, con la tecnología de hoy en día, pues puedes ponerte tú en la época que quieras del mundo. Pero en esta foto específica, realmente pues no hay manera de comprobar que sea él. No, la verdad que no. También presenta una serie de supuestos documentos oficiales, con sellos de gobierno, con nombres, con claves, que dice él que también trabajó para la CIA para estar en ciertos momentos de la historia y apoyar o que las cosas sucedieran. Pero a ver,
como sabemos que es el gobierno de Estados Unidos en específico, ¿tú crees que si en verdad estuviera pasando eso, dejarían que alguien viajara al pasado a decirles todo? Y que lo expusiera de Y esa que manera. lo expusiera de esa manera, exactamente. O sea, partiendo de esa idea es donde ya la lógica me hace pensar que pues no, obviamente no es cierto esto. Sin embargo, él ha tenido muchos seguidores por la historia tan fantástica que cuenta. O sea, hay personas que solamente Es que necesitan, la mente quieren es, creer. es poderosa y la gente a veces nada más busca... Pues ve el caso que está ahorita machín con la morra que según eso habla idiomas. que habla, o sea, alienígena, habla o sea, alienígena. En realidad nadie le cree. Todos se burlan de ella y aún Pero así, mucha gente la sigue. por eso te digo, los seguidores que tiene, Es por burla. sí, Sí. Sí, al o sea, fin y al cabo no dejas de ser un payaso para ellos. Sí. exactamente. Pero bueno, este es el caso de Andrew. Le pueden buscarlo. Algo curioso es que no tiene una... La página de Wikipedia de esta persona está muy pobre. escueta, muy pobre. Constantemente la gente le pone, le quita. Porque volvemos a lo que decía William. Se convierte en una burla. Entonces, tengo entendido que él sigue dando sus conferencias, él sigue con el pie para las elecciones, en las siguientes elecciones, él va a contender también. Pues Supongamos, es un viajero del tiempo. Pues entonces él tendría que estar seguro en qué elecciones son las que va a ganar, ¿no? Sí. No es como que nomás hay O que podría en esta manipularlos fecha y a su gusto. voy a ver si en esta la armo. Exacto. Él podría tener una fecha exacta, Sí. porque viene del futuro, en qué momento fue en el que él ganó como presidente. O no Claro. tanto con que él ganó, sino podría manipular muchas cosas para llegar a ganar. Claro. Sí. Sí, se Pero al supone fin y al que- cabo Tiene la información de su lado. Al fin y al cabo es como te digo, Donald Trump en realidad ganó por la fuerza que tenía en redes. Prácticamente esta persona lo que hizo fue asegurarse que tener un poquito de fuerza en redes para seguirla creciendo para las siguientes elecciones llegar a hacer lo mismo. Sí. Pues sí. Que Yo por dudo ese lado lo veo. Sí, sí, por supuesto. Algo que lo hiciera destacar, porque pues no tiene ninguno de los partidos de su lado. Y no creo que en algún momento cualquiera de los dos partidos se preste como Creo para que competir no hay el manera. candidato. No. Bueno, pues este es el caso de Andrew. Tiene un apellido medio extraño. Es Baciago. Andrew Baciago. Vamos con el siguiente caso, me creo, William, por favor. El siguiente que tenemos es George Van Telsel, ingeniero colaborador de Lockheed, reconocido ufólogo, desconozco que sea ufólogo. Lo mismo que Jaime Maussan. Ah, ok, Supuestos expertos en ovnis y ufología, por eso UFO de ufología. Ok, que afirma que fue visitado por un alienígena de Venus, quien le entregó unos planos para construir una máquina del tiempo que podría ser utilizada para fines de revertir el pasado del tiempo El paso del tiempo. en las células del cuerpo y así alargar la vida de manera indefinida. A través de varias conferencias dio a conocer sus conocimientos y teorías. Fue así que consiguió un financiamiento para construir la cápsula, la cual llamó la integración. The Integrator, Ajá, así sí, se llama. la integración prácticamente, El la integrador. cual El estaba integrador, ¿no? El integrador. la sería. cual estaba hecha de materiales sumamente raros y costosos. Así fue como pasaron 25 años de George hasta que murió sin haber terminado su cápsula y se llevó consigo la ubicación de los planos del objeto. Algo curioso de para dar un poco más de contexto. Fue muy extraño cómo él cambia o empieza a tener estas pláticas, porque empieza a hacer conferencias, estamos hablando de los años 70. Él era un ingeniero aeronáutico que trabajaba para Lockheed. Lockheed es uno de los fabricantes de aviones más importantes de Estados Unidos. Y de repente, de un momento a otro, empieza a tener estas ideas medio extrañas. Obviamente, pues renuncia a Lockheed o lo desconocen porque empezaba a tener ideas extrañas. Y él empieza con sus conferencias hablando precisamente de la construcción de esta cápsula. Él afirma y defiende la postura de que este ser de Venus le estaba haciendo ese regalo a la humanidad para construir el integrador, The Integrator. No nada más para los viajes en el tiempo. Dice que el fin no es tanto eso, sino poder controlar el paso del tiempo en las células del cuerpo.
para Sí. poder alargar la vida. Exactamente, hacerte como una especie de ser eterno. Ujú. El problema es que nadie conocía los planos más que él. O sea, Él era la única persona que podía llegar ahí. exactamente. Ahí es donde ya te pones a dudar de todas las teorías que tenías. Quiero Es yo como, pensar de algún problema psiquiátrico Es a como que si- consecuencia del estrés del trabajo o algo así. es como que si ahorita le autorizan el recurso que está pidiendo que se iba a pelear con Adame, Carlos Trejo, Ajá. para congelar un fantasma. Ah, Es prácticamente lo mismo. y pasó. Precisamente, él Ujú. pedía ayuda económica y donaciones. Creo para que la empezar a credibilidad de construir. este hombre era muchísimo más que la de un Carlos Trejo, porque hablabas de una persona que era socialmente funcional. era un ingeniero y que reconocido. tenía un trabajo importante. Pero prácticamente su idea es... Sí, muy es- descabellado. se puede tomar por el mismo medio, porque pues es algo que solo él soñó y... Aquí vemos una imagen de algo que está construido como un domo, Ujú. que nadie sabe si en realidad es o si solo fue como un montaje y todo el dinero se lo gastó. Ahí va. Ahí va una cuestión que le da un poquito de credibilidad. A raíz de que, si bien nunca terminó de la construcción para hacerla funcional como tal, muchas personas que empezaron a creer en él y otras tantas escépticas que también se acercaron, entre ellos personal del mismo gobierno como el FBI y la CIA, empezaron a investigar acerca de este domo, las funcionalidades que podrían tener. Y ha habido muchas ocasiones en que el mismo gobierno ha utilizado estas instalaciones para hacer pruebas secretas. Secretas entre comillas, porque pues obviamente se ve que es gente de gobierno. Ujú. Lo han hecho muchas veces. O sea, este lugar Sí tiene alguna función. tiene una función, no se sabe exactamente. Existen fotografías donde se ve cómo vehículos oficiales de gobierno están alrededor cerrando el área, Como- haciendo conferencias y haciendo algún tipo de experimento. Como también, pues, dice que lo hizo con materiales raros. Sí. ¿Hay alguna lista como de materiales que utilizó? No se sabe exactamente, solamente él. Eso es lo que eso también es lo que te podría hacer dudar también, porque pues si utilizó algún material raro, se podría utilizar ese domo para infinidad de cosas. Claro, pero el problema es ese, que él muere y se lleva con él los planos, nunca le dice Sí, a nadie. al final de cuentas solamente él tenía conocimiento de... Así es. Este lugar hasta la fecha sigue existiendo, es utilizado para conferencias. De repente hay quienes lo Debe rentan. tener buena acústica por la forma. Pues ha habido de todo, desde eventos musicales hasta ceremonias espirituales, experimentos por el tipo de forma que tiene y la acústica y todo. Es algo complejo, pero bueno, algo Me debe late tener. como para iglesia de esos de los que son como fanáticos religiosos, pero que creen que los aliens nos crearon y que van ok, a venir ok. por nosotros. Pues Pues es es o que, algo es así. que en realidad el hecho de tomar a alguien de Júpiter, De Venus. no, Júpiter, ¿no? No, Venus. Ah, sí, de Venus, lo hace raro porque en realidad, si te das cuenta, pues todos toman que Marte, que algunos otros planetas, pero Pero es pues muy raro que... si no es Marte el más cercano, pues es Venus, Venus. estamos en el medio, entonces no quiso verse Pues- igual que los demás. Quiso Pues sí. sonar lógico, pero bueno, pues este caso, George Van Tessel, igual su página en Wikipedia, digo que lo menciono en Wikipedia porque es como que lo que lo alimenta a la gente, la información de Wikipedia, y también está como en constante Y cambio. al final pues no hay como pruebas fidedignas de todas estas teorías. Tiene muchísimos seguidores hasta la fecha, o sea, de verdad tiene muchísima gente todavía que lo apoya y que pues tiene, no como religión, pero sí casi sectario sus enseñanzas y todo lo que él decía acerca de cuál es el paso para la humanidad. Pero bueno, ya cada quien pues cree, ¿no? O no. Antes de seguir, mi querido Oso, ¿qué te parece si saludamos a la gente que empezó a escribir ahorita? Perfecto. Saludar a Ana Rendón, agradecer a Jorge Álvarez por las estrellas, Jackie Gudo también nos manda saludos y nos manda unas estrellitas. Adán Márquez. Adán por ahí. Márquez, Cobra LM. Cobra, Abraham Abraham. Isaac Campos. saludos, nos dice saludos mi querido Abraham. Kiane Morales también, que nos está viendo, saludos a Kiane Morales.
Y pues gracias por sus comentarios y por sus reacciones. Síganos apoyando, por favor. Y pues continuamos. Aquí empieza la historia, un poquito diferente a las otras dos personas. Una mañana normal de 1954, en el aeropuerto de Tokio, Japón, se vieron abrumados con un pasajero que presentaba un pasaporte de un país que no existía. El hombre aseguraba venir de un país llamado Tauret, el cual estaba ubicado entre España y Francia. Vamos a ver, creo que tenemos la imagen Del mapa. del supuesto mapa, o sea, ¿dónde es Donde él decía que estaba. donde él decía que estaba supuestamente? Ahí vemos la línea divisoria. Abajo es España, arriba es Francia y que Tauret es ese espacio pequeño, según a lo que él mencionaba. Este hombre era Jenasfer Berhodrik. Ok. Sí, no sé. Sí lo mencionamos porque pues no sabemos qué idioma se habla ahí en Tauret, entonces mostró su pasaporte en el cual presentaba sellos de entrada de varios países, incluyendo el mismo Japón. Todo parecía estar en orden, incluso mostró monedas de su país. Esta se supone, supuestamente es una fotografía que le toman al pasaporte. Creo que incluso lo retuvieron las autoridades japonesas y se dieron cuenta que pues que era real el pasaporte, o sea, no era un pasaporte falsificado. Y podemos ver aquí en la imagen cómo dice ciudadano de Tauret. O sea, Sí. no existe. Tiene todas las, incluso algunas medidas de seguridad de aquellos años. Sexo, de hecho viene de Infópolis, Tauret, quiero pensar. Sí. No sé si sea la ciudad de origen o 11 de septiembre. 11 de septiembre. ¿Esa es como la caducidad o qué? No, la caducidad es el 16 de julio del 60. Y el pasaporte se lo habían dado, yo quiero pensar yo que el 16 de julio del 50. Es que dice, fíjate, no me has dado cuenta que tiene una fecha septiembre 88. Es que por eso te digo, para mí es que está expedido en septiembre 11 y caduca en septiembre 88, ¿no? ¿Que al revés? Ah, ok. Ok. Pero pues como nació en el 88, si estás hablando que fue en 1954. Ajá. Sí. Bueno, todas estas inconsistencias fueron las que las autoridades les Buen brincan. punto. Sí, fíjense, ahorita estamos... Un hombre nacido en el 88 que estaba en el año 54 y su pasaporte era de 1950 con validez hasta 1960. Ajá, o sea, ¿cómo está esas fechas, no? A mí lo que se me hace más increíble es que pasara todas las pruebas de que era un pasaporte real. Sí, no solo eso, el pasaporte, ya ven que para las personas que han viajado al extranjero, cada vez que tú entras a un país te sellan con el sello del país. Tenía de varios países ya sellos. Quiero yo pensar que ya había utilizado el pasaporte en otros países y no habían tenido como la precaución de checarlo. Al final de cuentas, hoy en día el chequeo de pasaportes y todo cambió a partir del 11 de septiembre del 2001. Del 2001, después de lo de las Torres Gemelas. Obviamente todo esto pues se hizo más estricto en los aeropuertos. Pero antes y más en los años 50, quiero yo pensar que era mucho más simple viajar con un pasaporte y no tenían tantas reglas para checarlo. Entonces veían que era un pasaporte que parecía aparentemente real y lo sellaban. Incluso ya había ingresado a Japón anteriormente, tenía un sello de Japón que ya había ido él de viaje ahí. Ok. O sea, está muy loco. Sí, ya sé. Continuamos, ¿verdad? Uh-huh. Al no poder esclarecerse la situación del pasajero, decidieron llevarlo a un hotel en el cual estaría retenido bajo custodia de las autoridades para poder seguir con las investigaciones al día siguiente. Pero llegada la mañana, cuando agentes de la policía entraron a la habitación, se dieron cuenta que el viajero no estaba, ni sus pertenencias. Jamás se sabría de él. Así es, él desaparece. Él sí hablaba un idioma, él hablaba francés. Ajá. Sí, que tendría sentido porque Sí, pues, porque colinda con Francia. Exactamente. Okay. Sí hablaba francés. Para las autoridades, de hecho, esto sí lo siguen teniendo ellos como una incógnita. Jamás, o no, al menos yo no encontré en mi investigación. Muchas gracias, Bene, por esas estrellas. Jamás encontré que hayan desmentido esta teoría. Y para las autoridades japonesas, esto fue real. O sea,
todas las fotografías, todo es real y simplemente desapareció en el hotel. Quiero pensar que en los años 50 también pues no había cámaras de seguridad como para poder tener esa certeza de hacia dónde se movió después de haberlo dejado en la habitación. Exactamente, y pues este caso es de los que hasta la Y fecha aparte están. pues también si él iba a entrar a Japón, pues iba a algo, no creo que ya Sí, nomás fuera por pasearse, entonces... aparte del hecho de llegar con toda seguridad al aeropuerto, por más mal que andes, que te hayas metido lo que quieras, Ya creo sé. que no llegas con una seguridad de que, voy a Pero pues que ya lo había usado antes. Por eso te digo, no. Ese se le considera como un viajero en el tiempo, de que quizá en otra realidad él se cruzó con nuestra realidad donde no existe su país y que estando en el hotel quizás regresó a su tiempo o a su realidad, ¿no? O sea, esas son de las teorías que salen, ¿no? O la otra que se trataba de alguien, como dice este oso, que pues quiso engañarlo y que se le había hecho fácil porque ya lo había logrado anteriores veces con Sí. un pasaporte. Pero extraño, porque diría yo, si vas a falsificar un pasaporte, falsificas uno que de un país que sí existe. Sí, ¿Por qué no inventar? te mentas. O por lo Y menos, una por fecha, lo menos con fechas que una sí estén- fecha de nacimiento que no cuadra con la fecha actual. Exactamente. Podría ser la teoría válida de que al llegar a Japón él desapareciera, porque también, según lo que nos ha mostrado el cine, muchas veces cuando viajas en el tiempo llegas a un punto específico. Para poder regresar a tu realidad tienes que regresar a ese punto. Entonces, si él había aparecido en Japón, por eso ya tenía sellos de ese país, pues el regresar a Japón era como para cerrar ese ciclo y poder regresar a su va, realidad va. alterna o a su época real. Buena teoría. Buena teoría, bastante buena teoría. No lo había pensado, pero es cierto, tiene Tiene sentido. lógica. Entonces, tiene sí, al lógica. cerrar el ciclo, pues desapareció. O sea, volvió a su tiempo. Así es. Y pues bueno, esta es de los viajeros que pues sigue Y existiendo. esa sacando incógnita. cuentas, si había nacido en el 88, todavía debe estar con vida hoy en día, pues ahí le mandamos un saludo. Exactamente. Saludos, si algún día ves esto, te creemos. Mira, aquí Cobra nos pone, hay una teoría o suposición de que puedes entrar a otro momento del tiempo paralelo al nuestro, sin querer, entres y salgas. O sea, lo que decías tú, que en otra como realidad se haya topado. Al final de cuentas, desde que empezamos el tema, tengo girándome en la mente el que siempre hablamos de en este plano estamos nosotros y en el otro plano, pues lo de los fantasmas o la actividad paranormal o esas cosas, siempre hablamos de la existencia de otros planos aparte del nuestro. Entonces, quiero pensar que al ver más planos aparte del nuestro, pues sí hay varias realidades que giran de manera paralela, Ujú. Y en algún la momento que sí puede haber algún tipo de cruce. Sí. Claro. Incluso hay quienes creen en la teoría de que estos planos realmente son otras realidades alternas de la nuestra, otras líneas de tiempo, y que por factores específicos como cuestiones meteorológicas o de energía, magnetismo, energía electromagnéticas, logran fusionarse y por breves periodos de tiempo. Digo, estas son de las teorías que yo encontré y que en teoría y según algunos expertos, digo, no puedo decir nombres porque no sé quién sea experto, pero que sería posible o que tiene bastante coherencia que pudiera suceder, ¿verdad? Muy Con eso, cierto. los estudios de las partículas y eso, en cuanto logremos descifrar cómo funcionan, yo creo que todo esto se va a desvelar por fin. Sí. O sea, yo sí creo que sí. Es que al igual como está los estudios para todo lo que viene siendo líneas del tiempo y viajes en el tiempo y demás, también está por otro lado los estudios de las personas que estudian la Matrix como tal. Que al fin y al cabo ellos lo toman como fallas en la Matrix, que hay igual como que se entrelazan las cosas ahí. Yo le veo más como un entrelazamiento, no precisamente como una falla de una realidad virtual, sino como una especie de choque entre realidades. Eso yo lo veo más. Se me viene a la mente también la película, la de Los Otros, Others. donde viven en líneas de tiempo distintas, por eso se ven como intrusos dentro de la película, y al final de cuentas son 3 épocas diferentes que están viviendo gente que ya falleció y que queda atrapada en esa parte del tiempo o en esa parte de su historia, conviviendo con gente que está viviendo en esa misma casa en una época actual, pero no se ven, solamente se escuchan o se perciben como fantasmas. Sí. Para nosotros serían fantasmas. Y al final de cuentas, para ellos, nosotros somos también Los extraños fantasmas. dentro de su realidad. Pero al fin y al cabo, pues,
el lugar como tal es el que hace que se entrelace todo. Sí. Y fíjense, hablando, qué bueno que mencionas esa película como para partir para el siguiente viajero, hablando de épocas, precisamente, de cuando las épocas se entrelazan. El siguiente caso, ¿sí? Es el de Sergei Ponomarenko, ese es el nombre. El 23 de abril de 2006, cuando un hombre apareció en las calles de Ucrania, más específicamente en la capital Kiev, aparentemente desorientado, quien vestía con ropas antiguas y tenía una vieja cámara en sus manos. Perdón. Obviamente las autoridades de la policía se dio cuenta de que estaba una persona como bastante asustada y sacada de onda. Intentaron proporcionarle ayuda, y él no paraba de preguntar sobre una calle que no existía en la ciudad, ¿sí? Por lo cual le pidieron que se identificara. En ese momento comenzó lo extraño, pues presentó un pasaporte de la Unión Soviética emitido en el año 1950. Y aquí podemos ver una fotografía real del supuesto pasaporte que él presenta, que también llegan a la conclusión de que era completamente real. Era un pasaporte por sellos, todas las simbologías. En este entonces pues no existían los mentados cromos como ahora, que casi todos los papeles traen cromos especiales, pero era un pasaporte pues real. Pero tú crees que ya a la época, si ese pasaporte o el del pasado sujeto lo tienen retenido, ¿tú crees que ya ahorita no le hicieron una prueba? Por lo menos estudios al papel para ver a qué época pertenece. Esa parte de la historia, fíjense, está interesante. Ahorita se va a esclarecer esa parte que mencionas. Se llegó a la conclusión que el pasaporte era legítimo y pues fue llevado a una clínica para valorar su salud, y fue durante una entrevista en la misma clínica que dijo recordar que él se encontraba tomando fotografías en Kiev en el año 1950, cuando de pronto un objeto volador en forma de plato apareció en el cielo, y al fotografiarlo repentinamente apareció en el Kiev de 2006. Esto es lo que él dice a los médicos. El hombre aseguró que en su cámara se encontraban todas las fotografías sin revelar, pero había un problema, que la técnica de revelado de esa cámara había dejado de practicarse por más de 30 años, y tras contactar con un experto, el rollo fue revelado, y fue que las autoridades encontraron varias imágenes del Kiev antiguo. O sea, lograron revelarlas, y esta es una de las fotografías que estaban dentro del rollo. Esta es una fotografía real de Kiev de los años 50. Ahí puede avalar su historia. Que en ningún lado la tenían. Claro, sí. Una cosa que apoyaba su versión era que pues el rollo estaba en muy buenas condiciones, que si hubiera pasado por 30 años de haber estado guardado hubiera sufrido daños, se hubiera echado a perder, cosa que no pasó, ¿sí? También se encontró otra fotografía donde aparecía con una chica a su lado vistiendo la misma ropa con la que fue encontrado, y además entre las imágenes capturadas supuestamente fue encontrada una fotografía de un ovni. Creo que tenemos por ahí la imagen. Fue un poco difícil encontrar esta imagen, pero supuestamente esta... Sí, ahí se ve supuestamente es la imagen del plato volador que él fotografía. ¿Sí? A mí me causa un poco de duda, porque este tipo como de balconcitos o de escaleras de emergencia, no sé qué sea, nunca la he visto, o al menos en arquitectura de países eslavos de esa época. O sea, puede ser que sí yo esté mal, pero me causa un poquito de duda por la arquitectura de este edificio. No sé qué les parezca a ustedes. Pues igual. Sí, porque te habla de una época ya más moderna, el hacer ese tipo de balcones. Normalmente sí tenían ventanas los edificios, pero quiero pensar que tanto la herrería como todo lo que están en los balcones puede ser más moderno. Pero es que igual si era de la Unión Soviética, me imagino que tenían que tener algún tipo de como salida de emergencia por la época, por las guerras y demás. A mí la verdad sí. También lo que me brinca un poquito es que específicamente en la foto que aparece con la chica traiga exactamente la misma ropa. Sí, esa es otra cosa. Podríamos suponer que las fotografías las tomó el mismo día, o sea, todo sucedió el mismo día, tanto las fotografías con su novia, pues es que también
si te pones a pensarlo por ese lado, antes, si abrían un rollo, era acabártelo todo ese mismo día y ese mismo día revelar, porque si no, creo que se echaban a perder los rollos. Sí, no eran muy buena calidad. Bueno, era el sistema Sí, que no, había no, antes. no era como que podías dejar la cámara 2, 3 meses y volverla a usar. Sí, no, tenía su época de revelado, su tiempo. Y pues bueno, pues misteriosamente unos días más tarde, Sergei desapareció de su cuarto en la clínica de manera misteriosa. Una investigación fue llevada a cabo y se descubrió que efectivamente durante los años 50 en la Unión Soviética un hombre llamado Sergei Ponomarenko fue declarado desaparecido y se descubrió que la mujer de la fotografía era Valentina Kulik, la novia de Sergei, quien aún vivía en Ucrania. Valentina tenía fotografías de Sergei de cuando eran novios y al contar a la policía lo que había pasado, ella comenzó a llorar. Okay, ella menciona que de repente un día desapareció y no volvió a saber de él y que años más tarde ella le contó a la policía y les mostró una fotografía que un día random recibió una fotografía por correo supuestamente de Sergei donde aparece él unos años más grande y en el fondo se ve Kiev pero con modernos rascacielos en el fondo y con un mensaje que decía volveré tan pronto como pueda. Y esta es la fotografía, no sé si producción nos apoye. Debe haber un sí. Aquí tiene. Eso. Esta es la fotografía, supuesta fotografía que presenta ella, que le llega o le hacen llegar a ella. Sí, siendo una mujer anciana en el año 2006. Sí, dice ella que ella la recibió en los años 70, esta fotografía. Que ella le parecía súper extraño porque incluso en la actualidad esa parte de Ucrania está llena de vegetación, no hay ningún edificio ahí. De hecho hay una comparativa, tenemos una fotografía de la comparativa. Esto es Ucrania actualmente y esto es la fotografía que le manda. Supuestamente... Entonces puede ser una Ucrania de mucho más en el futuro. Claro. Exactamente, no sabemos. Hay varias teorías que leí que supuestamente eran como 150 años después y que pues está lleno de rascacielos y no hay una constancia, no solo son teorías de esto. También si te fijas el lago se ve más seco. Incluso diferente en color. Supongamos que la fotografía, ¿no? Pero se me haría extraño que una fotografía, si se supone que son años mucho más adelante, fuera tan... de más mala calidad que la actual del 2006. Sí. Algo curioso. Empecé a investigar porque los sitios donde yo investigué esta historia terminaba aquí, como un viajero en el tiempo. Me puse a indagar más y descubrí que este programa, o más bien este caso, fue presentado en un programa de televisión que era de alienígenas, que se presentó en Rusia en el año 2004, 2005. Por lo tanto, empezaron a haber especulaciones entre todas ellas que la fotografía donde se ve en los edificios atrás, si mi producción me pudiera apoyar con esa fotografía, realmente se tratan de edificios de Nueva York. Es lo que te iba a comentar. Es que hasta podrías tomarlo como que se para a un lado del puente de San Francisco y... Incluso, nada más aquí no hay un acercamiento, pero algunos expertos dicen que incluso se alcanza a ver el Empire State de Nueva York, al fondo. Lo de en medio que está junto a su cabeza, de este lado es una estatua que se encuentra en Kiev, en Ucrania. Sí, es como, no sé exactamente si es un Cristo, no sé. Sí, que precisamente se ve en la foto comparativa. Exactamente, si lo recorremos un poco hacia el otro lado, dicen que el edificio más alto es el Empire State. El Empire State, que realmente podría ser un fotomontaje. Y pues con la mala calidad que tiene la fotografía, pues se disfraza cualquier cosa. Así es. Que igual te hace dudar porque si lo tomaron en los 70. No, ella lo recibió en los años 70. Pero se supone si la recibió en los 70, ¿por eso sea la mala calidad? No, la calidad está buena para la época, ¿no? Pero haz de cuenta que esa foto, sí, aquí vemos la comparativa, aquí... es 2006. Aquí es en el 2006, aquí se supone que es más en el futuro, porque no había edificios ya aún en 2006. Ajá, porque en la de los edificios se ve un poquito, se ve más fea que la del 2006, se supone que es mucho más... Ajá, exacto, se supone que es más en el futuro cuando ya esta ciudad tiene rascacielos y tiene edificios, porque no es como que los haya tenido y los destruyeron. Es como no ha habido nada ahí en esa parte. Exactamente. Por eso se supondría. Y luego por la edad que aparenta este hombre es
han pasado más años, porque se supone que él se presenta en el año 2006 teniendo exactamente la misma edad que tenía durante los años cuando desapareció. Sí. Cuando esta mujer lo recordaba precisamente, porque le muestran fotografías y eso, y ella es la que certifica la historia de que realmente de que Sergei había desaparecido, y pues se supone que se corroboró que sí había desaparecido un hombre con ese nombre y que había reaparecido en el año 2006. Entonces aquí te habla de que reapareció también después en el futuro, o ya vivió una vida en una línea constante también, en un futuro más lejano. Si te pones a pensarlo, también está raro que, pues, o sea, desaparece. Ella se queda con las fotos de él joven cuando desaparece, y después de eso, de la nada le llega esta foto, pues, como quién lo haría, o nada más por broma, quién lo tomaría. Pero ya viendo la teoría que menciona George, de que era para un programa que hablaba de teorías alienígenas, pues te habla como al principio como de una adopción extraterrestre. Sí. Que pasa él de una época a otra después de haber tomado una fotografía de un ovni. Entonces quiero pensar que llevaron la broma demasiado lejos o está demasiado bien armada para poder tener este tipo de pruebas. Hay quienes dicen que completamente esto es falso, que esto fue fabricado para poder ser contado en el programa de televisión, que no me extraña ni tantito porque hemos visto muchos casos así. Sí, no, la verdad no lo dudaría. Exacto. También hay en otro sitio leí que supuestamente él sí logra llegar a regresar a Kiev de los años 50, se casa con su novia, viven varios años y que él desaparece en los años 70 y que le llega de repente la fotografía de él mismo en el futuro a la que era ya su esposa. O sea, realmente hay muchas... muy como Capitán América me suena. Sí, claro. O sea, suena que ya es una historia que ha sido nutrida por fans. Yo creo que ahí, en realidad, todo lo que vemos de Viajeros en el Tiempo, la verdad, se podría tomar como falso, porque al fin y al cabo, si en verdad existiera alguien que de verdad que nos dijera si se puede, hubiera llegado hace un año y te hubiera dicho, para el siguiente año va a haber guerra en Ucrania, te lo crees. O una pandemia. Sí, te lo crees. De que, ¿sabes qué? Vino a advertirnos algo de lo que de veras va a pasar, de lo que tenemos que creo que los únicos viajeros reales en el tiempo son los escritores de Los Simpson. Creo que han adivinado más más sucesos. Sí. Que cualquier otro, sí, también ahí hay un iceberg muy grande respecto a las predicciones de Los Simpson, que igual no es nuestro índole, pero está interesante, igual un día lo posteamos. Sí. Pero sí, yo definitivamente ya en lo personal considero que este caso en particular sí tiene bastantes inconsistencias en su historia, sí hay muchos huecos, y si lo hubieran dejado hasta él llega a 2006 y después desaparece y no se vuelve a saber nada de él, te la compro. Donde quieras te la compro. Pero ya con esta foto, ya analizándola bien, viendo sus pantalones setenteros y todo eso, sí. Sí, creo que si no existiera esta fotografía, la historia tendría mucho más peso. Obviamente queda una laguna más amplia a la especulación, pero tendría más en qué sostenerse la historia. Claro. ¿Sí? Aparte, sí, ya analizando bien la foto, yo creo que en vez de tomar una foto así, yo me centraría en el centro como tal de Kiev y tomaré una foto de cómo está Kiev. De un edificio real. Y entonces sí sería de que, estoy comprobando que dentro de tantos años va a pasar esto. Exactamente. Sí, pues a pesar de que lo que encontré y que pues todo apunta que es falso, la quise meter porque dentro de lo que cabe la historia es muy buena. O sea, la historia inicial es atrapante y a mí me atrapó y ya cuando me di cuenta que pues, había casi el 90% de ser falsa, decidí dejarla aún así. Me gusta hasta para una película, una serie o algo así. Efectivamente, a mí también siento que sería una muy, muy buena película. Ojalá y la CIA nos busque a nosotros para nosotros comprobar lo que de veras. Creo que las dos últimas historias, tanto esta como la del hombre que viajó a Japón, son muy interesantes. Los dos primeros tienen muchos puntos que son desmentibles. Todavía el que llegó a Japón te la compro un poquito más, porque se quedó en algo como cerrado. Y prácticamente desapareció en los años 50. Entonces, al traer un pasaporte del futuro, o sea, sí te genera inconsistencias, pero cuando lo analizas como una historia, puedes llegar a decir, bueno, pues te la compro. Sí.
Aquí, por haberse ido a épocas más modernas o el haber aparecido en un año como el 2006, que ya es un año más moderno, sí te genera más duda, pero es una muy buena historia. Claro. Y hay otras más que realmente no le vi caso meter porque son de las historias más conocidas. Al inicio de la transmisión lo dijimos, el caso de John Titor, que también, si nos podemos analizar su historia, tiene cosas y detalles muy, muy particulares que le da validez, pero a la vez también otros más que fueron saliendo con los años, pues que también le quitaron credibilidad. Y al final, al menos de manera oficial, es falsa la historia de John Titor. Es que, pues ahí aplica la de cuando sobreexplicas algo, es porque realmente estás mintiendo. Sí. Cuando tienes la verdad de las cosas, no hay más que mostrarlo. Y si sobreexplicas la situación o le metes más adorno, pues al final termina Es siendo que es falso. lo que te digo, lo que se empezó a hacer viral hace 1 o 2 años, Es lo de la gente que llegaba con unas hojas blancas recién impresas que nada más las hacían bolita que porque se las habían robado de la biblioteca. O sea, creo que para hacer un libro de biblioteca, una hoja tan limpia, recién, que tú la ves como recién sacada del paquete. Y que aparte, nada más- si la traes de un futuro, lo mejor en un futuro ya los libros ni siquiera tienen hojas de papel. Exactamente. o ponle que sí, pero la hoja sería diferente, De no otro estaría tan material. nueva. Eso es a lo que, al punto que voy, de que ni siquiera estaba perforada. O sea, no tenía... Pero creo que es a lo que se ha prestado últimamente, ¿no? Que en TikTok, ya en una época moderna, la gente pues use su imaginación para traer este tipo de historias, como infinidad de historias que hemos pasado aquí Pues es también que- de Es que la fantasmas y de cosas. La pandemia nos hizo imaginarnos infinidad de cosas. Y aún así claro. te das cuenta que realmente cada una de las historias de estos sujetos te habla de que podrían ser al final un problema psiquiátrico. O sea, el cerebro es infinito y se puede imaginar cantidad de realidades. Que hablas y con tú- los extraterrestres. Y tú verlo como una realidad absoluta y creértela. O sea, al final de cuentas es que tú mismo te la creas para que entonces la demás gente te empiece a creer. Claro, por supuesto. Pero bueno, al final, pues cada quien tiene su punto de vista y pues sus conclusiones también, ¿verdad? Así Ya es. cada quien tiene sus conclusiones. Y pues bueno, hemos llegado al final del programa. Muy interesante, un poco rápido, yo sé, pero la verdad es que no hay... No había mucho de dónde escarbar. Ajá. En realidad los otros casos que hay un poquito de más información es porque ya están bien investigados y se llegó a la conclusión de que son falsos. Así Pero es. creo que un programa muy dinámico y con puntos muy debatibles. Que de igual forma este programa nos lo estuvieron pidiendo varias semanas, Sí, ya sé. y pues aquí está, aquí se lo cumplimos. Así es, gente. Pues esperemos que les haya gustado, que haya sido de su interés. Pues saludos a todas las personas pues que se conectaron, a Dan Nesta, Juan Carlos Morales, Bere Rojas, Kiane Morales, pues son los fans, los que no se pierden cada miércoles. Y pues vamos a despedirnos, compañeros. Bueno, gente, yo soy Williams Hernández, un gusto haber estado con ustedes y pues nos vemos para la siguiente semana con un tema mejor que este. Yo soy Jorge Lozo, un gustazo haber estado con ustedes este miércoles y por aquí nos estamos viendo la próxima semana. Así es, gente. Y pues bueno, yo soy su anfitrión George Pantano y no me queda otra más que desearles una muy bonita noche. Y dulces pesadillas. Hasta la próxima.